A continuación veremos entonces el proceso de elaboración de un formulario en Writer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo va a ser, digamos, la estructura de nuestro formulario. Podemos ir colocando los distintos controles y etiquetas digamos en la hoja en blanco, pero lo mejor es tener un diseño previo. Para este ejemplo vamos a trabajar con un formulario que yo les traigo acá, este que dice formulario de registro, en el cual vamos a solicitar al usuario una serie de datos personales como el nombre, apellido, cédula de identidad, entre otros. La idea es al final de este proceso pues contar con un formulario como este que ven ustedes aquí en pantalla. Entonces vamos a realizar ese proceso. En primer lugar colocamos el nombre del formulario, formulario de registro en este caso. Ahí centramos ese título. Y aquí es bueno acotar que podríamos ir colocando, digamos, cada uno de los datos que vamos a ir solicitando en la hoja en blanco, pero es mucho más recomendable utilizar una tabla para este fin, ya que nos va a permitir un mayor control y mejorar el aspecto final del formulario. Entonces vamos a proceder a crear una tabla acá. Ya yo tengo previsto crear una tabla de 4 columnas por 8 filas, ¿okay? Eso lo determinará de acuerdo al formulario que ustedes vayan a crear, y si no, en todo caso pueden insertar o eliminar las columnas o las filas cuando sea necesario. Tengo aquí mi tabla. La idea es en una de las celdas colocar una etiqueta para indicarle al usuario qué datos estoy solicitando, y en el otro el formulario. Entonces procedamos a colocar las etiquetas. Solicitar aquí los nombres. Fíjense que voy a dejar una celda en blanco para introducir posteriormente el control. Apellido, la cédula de identidad, la nacionalidad, género, la fecha de nacimiento, el estado civil, aquí abajo vamos a colocar la dirección de habitación, no importa que se coloque así en 2 líneas, eso lo vamos a arreglar posteriormente. Solicitamos el teléfono y acá el correo electrónico. Vean cómo puedo, en caso de que necesite insertar una fila, bien sea digamos al principio, al final o en alguna ya creada, pues simplemente me paro en alguna de las filas y utilizo el menú aquí insertar una fila. Puede ser antes o después, vamos a colocar aquí una antes, y aquí colocamos por ejemplo una descripción de qué es lo que estoy pidiendo allí para agrupar esos controles. Igualmente si necesito borrar una fila, pues el mismo proceso, tabla, eliminar, fila. Ustedes van ajustando, digamos, de acuerdo posteriormente, de acuerdo a lo que necesiten. Igualmente pueden aprovechar estos controles para ajustar y
le pueden ir dando un aspecto, ajustando digamos los controles o las celdas al tamaño que ustedes requieran. ¿Okay? Vamos simplemente a ajustar acá de esta manera. Puedo unir celdas. Aquí voy a utilizar este icono. ¿Okay? Aquí por ejemplo para la dirección también, que vamos a colocar un campo grande, vamos a poner aquí dirección de habitación. ¿Okay? Y aquí esta última van a ver al final para qué la vamos a utilizar. ¿Okay? La vamos a colocar así. Puedo centrar acá este título. ¿Okay? Y entonces ya al tener digamos los rótulos, que esto lo pude haber hecho también con una etiqueta o un control que se llama campo de etiqueta. ¿Okay? Aquí en la barra de control de formulario. Sin embargo, es preferible utilizar digamos la inserción normal de texto. Pues aquí podemos cambiar mucho más fácil el nombre, el colores, etc. Entonces aquí para solicitar el nombre es conveniente utilizar este cuadro de texto. Simplemente hacemos clic, vean cómo queda ya seleccionado. ¿Okay? Bajamos, vean tiene como una crucecita. Lo que hago es pararme y arrastrar de acuerdo al tamaño que yo deseo. ¿Okay? Aquí tengo digamos el tamaño. Yo posteriormente puedo cambiar las propiedades que llaman de ese control. Una de las formas sería haciendo botón derecho, aquí campo de control. ¿Okay? Se abre esta ventana de propiedades, y también puede ser simplemente dándole doble clic al control. ¿Okay? En este caso pues vamos para cambiar fíjense las propiedades, pues podemos cambiar en este caso el campo de texto, la longitud máxima del texto, si está activado, si es de solo lectura, entre otros, ¿no? Simplemente nosotros acá vamos a cambiar el tipo de letra. ¿Okay? Y vamos a colocarle por ejemplo 10. ¿Okay? Viene predefinido para 12, le vamos a colocar 10. Le damos a aceptar y listo, salimos de acá. ¿Okay? Podemos ir insertando en estos cuadros de texto digamos en más controles independientes, pero podemos también aprovechar y simplemente copiar este control. Voy a darle control C, y lo que hago es que voy pegando en cada uno de los donde necesite un cuadro de texto. ¿Okay? Con esas características que le di. Entonces aquí por ejemplo en la cédula de identidad también la vamos a utilizar así. No voy a utilizar un campo numérico para que pueda la persona insertar si es venezolano, extranjero. ¿Okay? Y la nacionalidad también es un campo de texto. ¿Okay? La dirección también puede ser un campo de texto. ¿Okay? Y el correo electrónico también un campo de texto. ¿Okay? En este caso de la dirección que puedo utilizar, probablemente va a ser mucho más grande el texto que el tamaño del control, pues simplemente lo arrastro para agrandarlo. ¿Okay? Y vamos a cambiar aquí las propiedades de este campo para, por ejemplo, en vez de utilizar una sola línea, utilizar líneas múltiples. ¿Okay? Porque puede ser que la dirección sea un poco más grande. ¿Okay? Fíjense que eso va a depender de la necesidad, digamos, en ese caso de ese control. ¿Okay? Podemos agrandar también un poco más el tamaño de ese espacio allí. ¿Okay? Y agrandamos aquí el control. ¿Okay? En el caso de el género,
vamos a utilizar aquí un control para seleccionar un botón de opción para seleccionar si es masculino o femenino. En este caso necesito dos celdas, entonces vamos a crear aquí en tabla, vamos a dividir la celda, ¿okay? Entonces la divido así verticalmente, dos celdas, aceptar, fíjense como genero dos celdas, y aquí voy a insertar ese botón, ¿okay? Doble clic para las propiedades, y en este caso aquí donde dice título voy a cambiar eso que dice campo de opción por el título que yo quiera que como se llame ese botón. Le voy a poner aquí masculino, ¿ok? Vamos a cambiar también el tamaño de la letra para que sea de 10 también, ¿okay? Y aceptar, ¿okay? Como aquí hay otro control similar, pues también lo copio, control C y control V. Lo único que tengo que cambiarle la propiedad, cómo se llama, ¿okay? Y aquí en vez de masculino le pongo femenino, ¿okay? Vean un detalle acá, que este control, como lo copié, también se tiene por nombre el mismo del botón anterior, o sea, los dos se llaman campo de opción 1, ¿no? Fíjense, yo cierro acá y abro este también tiene el nombre campo de opción 1. Esto me va a permitir que los controles sean excluyentes, es decir, que solamente el usuario pueda seleccionar uno u otro. Si yo lo hubiese hecho, digamos, seleccionando un botón independiente, pues tengo que tener ese cuidado de ponerle el mismo nombre, ¿okay? Vamos a guardar aquí el documento, me está pidiendo aquí que guarde, ¿okay? Simplemente vamos a ponerle un nombre acá, formulario 1 por ejemplo, guardar, ¿okay? La fecha de nacimiento, vamos a colocar aquí un botón, vamos a aprovechar de utilizar este campo o esta barra de más controles, donde dice campo de fecha, ¿okay? Aquí que dice 1, entonces seleccionamos este botón y nos vamos acá, abrimos campo de fecha, entonces doble clic, aquí hay varias opciones que podemos tener, fíjense que dice fecha de fecha mínima 1800, eso no es necesario, vamos a poner una persona que máximo 100 años, por lo menos 1900 para ahorrar tiempo acá, 1900, tendría 216 años, y la fecha de finalización, fecha máxima 2016, vamos a ponerle así, lo demás está bien. El tamaño también podemos colocar 10, ¿okay? Y aquí hay algo bien interesante, que vamos a colocarle un botón desplegable, ¿okay? Sí. Esto nos va a permitir que el usuario pueda seleccionar a través de un calendario, ¿okay? Entonces, vamos ahí, cerramos. Fíjense cómo tiene una flechita acá para el calendario. Acá en el estado civil vamos a utilizar un botón o un control que es este de listado, ¿okay? Entonces vamos a seleccionar acá el listado y coloco acá, hago doble clic aquí, este campo, vamos a cambiar aquí el tamaño de la letra 10, y aquí hay una opción aquí arriba, ¿no?, que dice entrada de lista. Entonces en este caso
aquí voy a introducir las distintas opciones que va a tener el usuario para escoger. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, soltero. Acá para introducir otro valor, debo, si le doy enter, simplemente voy a cerrar, digamos, las entradas. Entonces le voy a dar la combinación shift enter. Entonces, dándole shift enter, pues puedo escribir en la línea de abajo. Entonces, soltero, casado, shift enter, viudo, divorciado, y un estado civil que actualmente está por allí en discusión, que es el de concubino. Muchos no les gusta. Una vez que he terminado con ese control, con las entradas, pues ahora sí le doy enter y él ya pasa, digamos, aquí a introducir los datos. ¿Okay? Eso es todo lo que hacemos con ese control. Aquí en el teléfono podemos introducir un campo de texto también, puede ser, porque podemos colocar paréntesis y cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a copiar acá un cuadro de esto, ¿okay? Control C, o vamos a hacer mejor acá, para variar, vamos a colocar un campo numérico, ¿okay? Solamente introduzca número. Entonces me voy acá y acá fíjense que podría cambiar el tamaño del número que voy a estar introduciendo allí. En este caso, bueno, no es necesario. Vamos a cambiar el tamaño de la letra, aceptar, ¿okay? Y listo. En esta última línea, pues vamos a colocar una casilla de verificación, ¿okay? Para eso seleccionamos acá y vamos a abrir acá una casilla. ¿Okay? ¿Qué voy a colocar aquí? Bueno, aquí en el título vamos a colocar, por ejemplo, algo para preguntar al usuario si desea solicitar información adicional, ¿no? Deseo recibir información adicional. Ok, vamos a cambiar aquí el tipo de letra. Okay. Y vamos a cambiar aquí en el efecto de fuente, en vez de negro vamos a ponerle automático, ¿sí? Para que le podamos utilizar un formato para que se vea mejor. Entonces, bueno, aceptar y aquí aceptar. Aquí fíjense que ya tenemos entonces el control, el formulario ya prácticamente diseñado. Si yo hago acá, selecciono este icono de modo diseño, ¿okay? Vean que puedo tener acceso, digamos, a trabajar con el usuario, con el formulario como lo haría el usuario. ¿Okay? Vean aquí en campo de calendario lo que les decía del calendario. Puedo también, digamos, acá en estos controles, pues centrarlo, como mejor me parece. Para darle un formato, digamos, un aspecto un poco más vistoso, vamos a utilizar rápidamente acá una opción que tiene la tabla, que es el formato automático. ¿Okay? Entonces vamos a escoger este mismo estilo predeterminado, ¿okay? Aceptar. Entonces vean cómo se ve, digamos, en este caso, ¿no?
aquí perdió el centrado, pero lo podemos volver a centrar, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, lo centramos o lo vamos a ponerlo a la izquierda, ¿sí? Para ponerlo acá, ¿sí? Vean que ya tenemos nuestro formulario ya diseñado y creado. Lo que nos resta es terminar de guardarlo, y para que el usuario pueda trabajar con él es conveniente enviarlo en un formato PDF, ¿sí? Esto lo hacemos desde aquí del menú archivo, exportar a PDF, ¿okay? Verificamos que esta casilla esté activada de crear formulario PDF y simplemente le damos exportar, ¿okay? Lo voy a guardar aquí en esta carpeta, guárdalo, ¿okay? Es bueno acotar en este momento que no todos los visores de PDF pues permiten ver los controles adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir ese archivo, ¿okay? Aquí vean cómo se ve el formulario, ¿okay? Vean que aquí perdió si lo ven aquí atrás, perdió, digamos, la selección del calendario, ¿no? Ese es un efecto que tiene, digamos, este visor de PDF, ¿sí? Pero los demás controles pues trabajan perfectamente. Por ejemplo, acá podríamos ir introduciendo datos, por ejemplo, Baldo Zorrilla, la cédula, por ejemplo, fíjense, tal, ¿sí? La nacionalidad venezolana, ¿sí? Fíjense cómo el usuario va agregando datos. Aquí puede ser masculino, femenino, fíjense cómo uno u otro, entonces masculino. La fecha de nacimiento aquí necesariamente tendría que ser colocado de esa manera, ¿no? O sea, manualmente, ¿sí? Por ejemplo, el estado civil, aquí fíjense que tengo las opciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser casado, viudo, divorciado, etcétera, ¿sí? Si vemos que hay cierta falta, digamos, cierto espacio, pues podemos rediseñar el formulario, ¿no? En este caso se ve un poco cortado aquí. La dirección, pues simplemente colocaría ahí la dirección, un número telefónico, ¿okay? 14, tal y qué sé yo, y el correo electrónico, ¿okay? En esta casilla, pues deseo recibir información adicional, pues simplemente la selecciono o la deselecciono, ¿okay? Para guardar este documento, pues simplemente archivo, guardar una copia, ¿okay? El usuario le daría aquí el nombre que requiere, ¿okay? Y guarda, digamos, ya el formulario con los datos, digamos, introducidos. ¿Bien? Entonces, bueno, esto ha sido una breve descripción de cómo diseñar y crear, digamos, formularios en LibreOffice Writer.